Internacional. Bueno, dijo la liberación, obviamente, de los presos políticos, que está ocurriendo aunque sea a cuentagotas, y también el petróleo, la mejora económica para una posible vuelta de la democracia, Puricelli. Esto es lo que dice Trump recién. Bueno, la prioridad sigue siendo la normalización de la producción petrolera y que Estados Unidos tenga control sobre los ingresos que Venezuela obtenga de esa paulatina normalización. Al mismo tiempo, como lo decía Hugo, una liberación con cuentagotas de presos políticos, chequeando hace un rato un medio independiente, prestigioso venezolano, Tal Cual, el diario Tal Cual, señalaba que se podían confirmar hasta ahora 11 liberaciones, entre los cuales había varios de nacionalidad extranjera o con doble nacionalidad, por lo menos dos de ellos, doble nacionalidad venezolana italiana. El contexto, digamos, hay que seguir leyéndolo con los diarios de cada día, porque la situación es confusa, esta permanencia del régimen en el poder, que era de alguna manera inesperada, este minué que se va bailando entre Trump, que hace determinados anuncios, como por ejemplo el de que entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo van a fluir hacia Estados Unidos, luego la confirmación de la empresa estatal PDVSA de que esto es así, una situación parecida con el tema de los presos políticos, bueno, una situación que evoluciona día a día y, como lo dijo el secretario de Estado Marco Rubio, una transición a la democracia que queda pendiente tal vez para años a partir de ahora. Bueno, María Albarrán, ella es venezolana, nos importa mucho una mirada más femenina sobre el tema porque Delcy Rodríguez está obedeciendo a Marco Rubio, con quien habla todos los días, del gobierno de Trump, o es una dictadora que no cambia. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo están todos? Bueno, yo considero que la vicepresidenta siempre ha tenido como que un puesto muy radical, siempre se ha mantenido en la postura dentro del chavismo y luego del madurismo, pero también hay como muchas variantes que vemos desde el día que pasó la captura, ¿no? Hay muchas dudas también de por qué está colaborando tanto, por qué está tan positiva este cambio, entonces yo creo que es un caso también de estudiar y de chequearlo bien, porque no es una persona que sea muy dócil o muy manejable, muy maleable, y que lo esté haciendo con Estados Unidos es bastante extraño, digamos, para todos nosotros como venezolanos y como población. Jonier Rodríguez también es venezolano. ¿Qué pensás del rol de Rodríguez? ¿Está haciendo un doble discurso, uno para la tribuna de la dictadura y otro obedeciendo las órdenes de Trump y Marco Rubio, o no? Bueno, nosotros hemos visto siempre la actitud atacante de intimidar a la gente, al pueblo venezolano, de todos estos personajes que dominan la primera parte del gobierno de Venezuela, como por ejemplo Padrino López, Diosdado Cabello, los hermanos Rodríguez Delcy, que forma parte de eso, pero vemos un tono ahora muy cambiante. Un día decían una cosa que veían con mucha contundencia, que iban a defender todo lo que tengan que defender, e incluso decían que no le iban a dar ni una gota de petróleo a Estados Unidos, entonces vemos 2 días después diciendo que son más de 30 millones de barriles o cuánto petróleo que van a mandar a Estados Unidos, y nosotros vemos, en Venezuela hay un silencio porque allá hay mucha represión, mucha persecución, claro. A veces hasta uno mismo le manda un mensaje a un familiar allá en Venezuela y te dice, mira, no me mandes nada porque me puede agarrar cualquier gendarme, que allá se llama la Guardia Nacional, quitarme el teléfono y revisarme y me pueden encarcelar. Es decir, la dictadura se puso más férrea internamente, pero lo que no sabemos es lo que pasa en el poder, ¿no? En el círculo íntimo donde está, además de Cabello, Padrino y por supuesto Delcy Rodríguez, ¿no? Hasta el mismo Diosdado Cabello, que hemos visto que es uno de que seguramente es los tipos más fuertes dentro de ese grupo de narcodictadores, y vemos que hizo un programa que él hace eventualmente que se llama Con el Mazo Dando, sí. Y lo vimos que lo hizo sin público, en un lugar escondido y con una voz temible. Cualquier persona, no tiene que ser especialista en escuchar la voz de los demás, ve la forma diferente como hablaron en un día y como ahora hablan. ¿Y qué significa eso para vos? Eso significa que la gente, yo sé que está desesperada porque tenemos 26 años esperando lo que pasó, ya casi hoy una semana que se llevan a Nicolás Maduro, una persona que tiene delitos de lesa humanidad, corrupción, narcotráfico, es algo muy grande, y que esto no es una cosa de la noche a la mañana que se va a arreglar. Esto es algo bien armado, bien montado y que necesita de tiempo. Lo ha dicho el presidente Donald Trump. Primero, el control para comenzar esa reconstrucción de la Venezuela que merecemos, porque no merece el país
con más reservas de petróleo del mundo, estar en la condición que estamos, sufriendo tantas personas que se han tenido que separar. Hay muchos cuentos, muchas cosas. Secuestrados, torturados. Ayer, bueno, dieron la noticia de que van a liberar los presos políticos y no puede quedar ni uno, tanto venezolanos como todos los extranjeros. Pero, como tú lo dijiste, va a poquito, pero tenemos la fe que sean todos. Bueno, ahora le doy la palabra a Karina Banfi como diputada, tiene una mirada, por supuesto, desde aquí, como dirigente argentina. Pero, Puricelli, ¿qué ves en este escenario confuso? Bueno, que Estados Unidos, hay un patrón que se repite. Estados Unidos tiene muy claro qué hacer cuando interviene, pero después los planes posteriores que tiene son bastante poco claros. Hasta ahora la situación en Venezuela es de una continuidad institucional del régimen dictatorial, pero lo que vimos en intervenciones anteriores, en el caso de Irak, en el caso de Libia, en el caso de Siria, fue que la intervención militar fue inicialmente muy contundente, pero que los planes para el reordenamiento político de esos países fracasaron. En el caso de Venezuela, tal vez la lección aprendida es que están actuando con esta prudencia extrema, para evitar las situaciones que se dieron en otros lugares donde los Estados Unidos intervinieron en los últimos años. En cualquier caso, es muy curioso, vuelvo al ejemplo que hacía recién Jonier sobre Diosdado Cabello, escucharlo a Diosdado Cabello en su propio programa diciendo que si Estados Unidos quería comprar petróleo venezolano era más que bienvenido. Karina Banfi, ustedes además siguen de cerca una denuncia por delito de lesa humanidad contra Maduro. Es una causa que instruye el fiscal Stornelli. Estás muy al tanto de lo que está pasando. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, soy una de las firmantes de esa causa que iniciamos en el 2023 con casos de la diáspora argentina, diáspora venezolana en Argentina, y en donde efectivamente se le pidió en su momento la captura internacional y logramos, una vez que salió de Venezuela y ahora está en la jurisdicción de los Estados Unidos, el fiscal Stornelli ratificó la extradición de Maduro por delitos de lesa humanidad que investiga nuestro país. Este es un dato no menor, porque eso implica que más allá de lo que suceda con las causas de Estados Unidos, vemos con muy pocas posibilidades que pueda volver a Caracas en algún momento el señor Maduro. ¿Por qué? Porque acá hay algo muy importante y quiero decir esto, Hugo. Nosotros tenemos que pedir todos por la liberación de todos los presos políticos. Venezuela hace 20 años que tiene una dictadura. No había un Estado, no había un proceso institucional republicano, había un dictador, había dos dictadores, primero Chávez y después Maduro, y en donde hace 20 años vengo acompañando a las víctimas de las violaciones de derechos humanos de Venezuela, tanto en el sistema interamericano como en todo el mundo, denunciando esto que hoy parece que se corre un velo, que descubrimos que era un dictador que tenía presos políticos, como vemos muchos mandatarios en el mundo o exmandatarios que realmente se sorprenden de esta situación, y que Argentina además pedimos la liberación tanto de Nahuel Gallo como de Germán Giuliani, que es fundamental que prontamente puedan estar en Argentina junto a sus familias. Estoy pensando en ustedes que están en Venezuela. ¿Qué ven, digamos, de lo que está pasando hoy? ¿Que el régimen se puso más crudo, aún más duro con los que están ahí? ¿Como, como una forma de manotazo de ahogado o qué? Sí, como bien decía mi compatriota acá, también están como que apretando mucho a las personas que están allá, sobre todo con el tema de la libertad de expresión. O sea, hay personas que no pueden ni siquiera enviar mensajes, ver noticias, y creo que es gran parte del problema que tenemos desde hace mucho, inclusive cuando estaba el presidente Chávez, que sacó todo esto que significaba la ley resorte. Bueno, como decía la diputada acá, se ha hecho un seguimiento. Han sido muchas cosas que han pasado, más allá también de la tortura, de todo lo que son los presos políticos, de las protestas del 2017. O sea, es una cantidad de cosas que yo creo que ya ellos no la pueden sostener y no la van a poder sostener a estas alturas del partido, porque bueno, más allá de una intervención o de una captura, hay muchas cosas alrededor que no podemos seguir cerrando los ojos y no podemos dejar de mirar hacia los lados de lo que pasa dentro del país. Jonier. Sí, yo creo que esto es una dictadura, no hace 20 años, como decía la diputada, son 26 años, porque desde que llegó Chávez
ahí mismo se comenzaron a implementar cosas, en cambio se llamó una constituyente para cambiar la constitución, hacer la constitución a su poder, manejar el sistema judicial, político, el sistema electoral, todo en Venezuela lo maneja el gobierno centralmente. Allá Claro, no hay la otra posibilidad, opción. no hay democracia. ¿Por qué? Porque todo lo maneja desde allá arriba y no hay esa forma de tú poder expresarte, como ella lo decía. En Venezuela hay mucho miedo, pero el venezolano en el 28 de julio lo expresó con una victoria contundente, que a pesar del miedo, a pesar del hostigamiento, la persecución, el pueblo se expresó y dijo: no queremos más dictadura, queremos ser libres. Y se hizo un gran trabajo del tema de las actas, le decíamos, como estén las actas. Claro. Allá vemos como siempre el Consejo Nacional Electoral maneja los resultados siempre como en la madrugada, como para que ya todo el mundo esté esperando y ya no se formen alborotos, que nosotros creemos que fue una cosa muy tranquila, que fue el tema de que el pueblo esté tranquilo, porque tenemos la de perder, porque lamentablemente los militares están del lado del gobierno, entonces una pelea de piedras contra balas, y creo que fue algo esperarnos para hacer las cosas como tenían que ser. Si hemos esperado 26 años, creo que ha llegado el momento de ser un poquito pacientes y lograr esa gran libertad, como lo decía Gabriel. Estados Unidos creo que está tratando esto de manera más visiblemente, estratégicamente para lograr el objetivo. Damián Dipache, y desde el punto de vista del petróleo, ¿no? Porque se habla mucho de Venezuela, que es la principal reserva del mundo de petróleo, pero resulta que de los 4 millones de barriles solo puede producir uno, y los 50 millones serían, 50 millones de barriles que estarían ahora comerciando Estados Unidos. ¿Qué implica para la región esto? Yo creo varias cuestiones. Estamos, creo, exacerbando fuertemente la posibilidad de extraer petróleo a mansalva. Y lo digo por lo siguiente. Vos fijate, Hugo, que Argentina, en un proceso democrático, ¿cuánto tarda en generar la infraestructura necesaria para la llegada de inversiones? La primera institución a reconstituir en Venezuela es el Estado. Y el Estado democrático. Y si vos no reconstituís esa institución, no puede haber reconstrucción del Estado de mercado, que requiere infraestructura, requiere caminos, requiere rutas, requiere comunicación, requiere infraestructura para poder extraer. Por lo cual, me parece que el potencial es enorme, pero el gran desafío primero es reconstruir la institución Estado. Claro. Dicho esto, me pongo del otro lado de americano, que evidentemente hay buenas perspectivas. Hay dos acciones que subieron esta semana. Una es la de Chevron, sin ninguna duda, porque ya va a haber extracción petrolera. Y la segunda, escuchen este dato interesante, yo creo que te lo había adelantado el otro día, que es Palantir. Palantir es una empresa que se encarga, es una empresa de desarrollo de software de datos, inteligencia artificial predictiva, que interviene en actos antiterroristas. ¿Y trabaja para qué? Para el gobierno norteamericano. Fíjense la subacción de Palantir. Esto también es interesante ver qué está pasando en todos estos procesos, tanto en Medio Oriente como Venezuela, en este tipo de empresas que trabajan para el gobierno americano. Y ahí te digo que el dato esta semana valió más que el petróleo. Bueno, y hoy Trump se reunió con empresarios del petróleo. Puricelli, ¿seguís el tema? Sí. Sí, ahí sumando a lo que planteaba Damián recién, que es muy cierto que la recuperación de la actividad petrolera no puede ser inmediata porque se requieren inversiones cuantiosas para ¿cuántos son? Yo dije, normalizarla. creo que mezclé los millones ahora después de... ¿Cuántos millones son, Carlos, que produce? En la actualidad, Venezuela produce 1 millón, okay, de barriles diarios de petróleo. Para tener de más o menos no lo dije mal, entonces. Lo que produce ahora la Argentina. Y debería producir 4. En el apogeo de la Venezuela, digamos, de los 70, de Quería los 80, enmendar un posible error. Producía 4 millones de barriles. Lo que yo digo siempre es que es muy difícil lograr lo que dice Donald Trump, que prácticamente 50 millones de barriles vayan en buques petroleros a los Estados Unidos. ¿Por qué? Por la sencilla razón que el mundo produce aproximadamente 80 millones de barriles, el principal productor, obviamente, los Estados Unidos. Y yendo al tema del petróleo que dijo Damián, lo que hay que decir también es que Venezuela tiene la mayor cantidad de reservas de petróleo, pero es un petróleo que se llama hoy en el mundo petróleo viejo. Ajá. Porque es el petróleo fósil, el petróleo que ya prácticamente no se usa porque ya no hay más termoeléctricas que funcionan a fuel o a diesel oil.
Y es un petróleo que tiene que ser refinado varias veces para poder mejorar. Es como barro el petróleo. Claro, venezolano. pero ahí está la cuestión de la cantidad y la calidad. La calidad del petróleo venezolano es muy importante para la capacidad instalada de refinación que tienen los Estados Unidos en el Golfo de México. Hay refinerías en Estados Unidos, en el Golfo de México, que funcionan exclusivamente con ese tipo de petróleo, que han logrado reemplazar el petróleo que dejó de producir Venezuela por petróleo canadiense proveniente de las arenas bituminosas de la provincia de Alberta. Y en este momento, como Estados Unidos está enfrascado en una dura negociación comercial con México y Canadá por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el presidente Trump quiere reemplazar el petróleo canadiense por petróleo venezolano para poder endurecer su posición en la negociación con los canadienses y con los mexicanos. Y ahí hay otro punto muy importante que no se está diciendo mucho, que Venezuela tiene algo que es muy importante para el mundo y que necesita Estados Unidos, que son las famosas tierras raras. Esta semana me hicieron ruido dos datos, los digo, pero también lo estoy tratando de estudiar. Uno, que Venezuela es un dato que lo escuché a Rafael Quiroz Serrano, especialista en temas petroleros en la Universidad Central de Venezuela, y decía dos datos interesantes. Uno, que Venezuela está importando gasoil de la India. Claro. Y el segundo dato, que quiero chequear porque la verdad que fue la única persona que lo escuché, pero viviendo en Venezuela, el tipo estando en la universidad y siendo especialista, tengo que darle la autoría. Le voy a leer, ¿eh? No es cierto que Venezuela tenga las reservas más grandes del mundo. Es un mito que construyó Hugo Chávez Frías en 2004. Venezuela es el 9º productor de petróleo y el 5º de gas. La Agencia Internacional de Energía, que no tiene nada que ver con el gobierno de Venezuela, sostiene que las reservas probadas mundiales, el primer país es Venezuela. Eso creo que no puede. Lo que pasa es que acá está la discusión respecto de reservas potenciales, capacidades de refinación. Lo mismo aplica a las tierras raras. Y producción. A Estados Unidos no tiene un interés inmediato, por más que se lo mencione retóricamente, en tierras raras, ni en Venezuela ni en ningún otro lugar del mundo, incluyendo Groenlandia, que es el otro país al que se amenaza en estos días con una invasión, básicamente porque el problema que tiene Estados Unidos es que no tiene ni el 10% de la capacidad mundial de refinación de las tierras raras, con lo cual Estados Unidos necesita pasar por China. Por eso es importante el acuerdo reciente que hubo con China para que China le siga proveyendo esos materiales refinados que Estados Unidos no tiene la capacidad de refinar. Me parece que eso hay que tenerlo presente porque a veces se habla de esta cosa como si bastara con extraerlas de la tierra para ponerlas directamente en un cazabombardero, y el proceso para llevarlo al cazabombardero es mucho más largo. ¿Y la Argentina juega en el mundo? Claro que sí, el presidente